Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Todo chido. Qué bueno que andes por acá. Gracias por invitarme. invitarme. Bueno que la banda decide dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Lorena Cabrero y consideramos que estamos listos para esta conversación. Sí. Para la banda que te ubique y los que no, Lorena es la mente brillante detrás de uno de los proyectos que ha causado tendencia ya de años atrás acá en el estado. Es Social Art Cinema, que es, como tú lo denominas, un proyecto de cine de bodas. Es la manera en la que tú lo identificas. Sí, correcto, cine de bodas, tal cual. Porque literal le dieron el switch al formato, ¿no? Estábamos acostumbrados, a lo mejor ya durante mucho tiempo se manejó de esa manera unas historias, pues incluso, no sé si decirle historias, más bien era como un recopilado de imágenes bastante largo, que pues sí era interesante para la banda que estaba involucrada, los familiares, los amigos, y ustedes llegan con una propuesta muy interesante que incluso hace que ahora banda que ni siquiera topemos a la gente que está en esos videos, nos interesemos por la estética. Qué chido. Y por el mensaje que maneja. ¿Hace cuánto comenzaste con este proyecto? Mira, actualmente todavía no tengo a ciencia cierta si son 11 o 12 años. Okay. Pero sí, ya llevamos un rato en esto y bueno, el inicio estuvo bastante interesante porque justo como dices, Ricardo, fue como proponer un discurso diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y algo que siempre yo decía, bueno, es que igual y no importa tanto cómo se ve, sino cómo se siente, ¿no? Okay. Y que en cierta forma los videos se convirtieran como en algún legado, ¿no? Que se convirtiera en algo que más allá de que visualmente fuera bonito y que tuviera como una propuesta visual interesante, también tuviéramos este contenido, ¿no? Que los hiciera justamente entrar como dentro de este ramo del cine de bodas, ¿no? Porque bueno, al momento de involucrarte con el cliente, con las parejas o simplemente con un proyecto, dado el caso que no sea justamente cine de bodas, porque solemos hacer también otro tipo de producciones, es involucrarte desde el inicio con todo el proceso como de investigación que te permite tener esta cercanía o este approach con el cliente para poder ahora sí que desmenuzarlo, ¿no? Tú armas, entrando en el formato de, al utilizar la palabra cine, dentro de tu estrategia o tu metodología, ¿ocupas carpeta de producción o algunos pasos metódicos que ya hagas, o literal cada cliente representa un escenario totalmente diferente? Mira, efectivamente hay procesos. No diría tanto, o sea, bueno, hablando del tema de producciones reales. Sí, ahorita enfocándonos en el tema, por ejemplo, social. Social, exacto. Pero yo te pongo esta comparativa justamente como para entender, ¿no? Justamente cuando estás hablando de alguna producción cinematográfica, alguna película, algún comercial, etcétera, efectivamente lo que se requiere es la carpeta de producción, el guión, el storyboard y todo, ¿no? Para partir de ahí empezar a hacer eso. ¿Qué es lo que pasa en las producciones? Que si algo no funciona, tienes la posibilidad de repetirlo. Okay. Y en cambio en las bodas todo es de momento. O sea, si se te fue algo, si se te fue algún momento, ya no hay oportunidad de repetirlo. O sea, se te fue y ya tendrás el regaño del cliente y todo, y ya no lo puedes repetir. Entonces es trabajar mucho en el momento. Si bien tenemos procesos, o sea, en cuanto a edición, justamente porque a lo mejor el día de la grabación, pues es, yo lo defino mucho y lo digo mucho, es irlo sintiendo. Y en cierta forma es como volverte parte del entorno, volverte parte de, no sé, un poquito de la vida de ellos desde antes, ¿sabes? ¿Qué es lo que te da la investigación previa? Exactamente. ¿No? A lo mejor, no sé, oye, este tío es súper importante para ella y a lo mejor lo estás casando con algunas palabras o alguna acción que te pueda brindar ese elemento, ¿no? Justo. O sea, desde antes para mí es esencial y se los digo siempre a los clientes. En el momento que uno siente esa química, o a lo mejor como el click, híjole, para mí es bien difícil. Okay. Muy difícil. ¿Por qué? Porque tener un cliente que no se abre, pues a mí me hace como tener un material o a lo mejor una historia por contar muy limitada. En cambio, cuando tengo todos estos matices, todos estos factores, estos elementos que me permiten a mí contar algo, para mí es súper disfrutable. Pero entonces lo que te decía es que justamente el tema de la investigación para mí es como esencial, porque vas como agarrando elementos y todo. El día de la boda sí es que tenemos procesos, no propiamente una carpeta de producción, pero
procesos, es decir, ya cada quien sabe su chamba. Exactamente. Y te lo digo porque si bien es un proyecto que iniciamos y que estoy yo en la cabeza de todo, pero atrás de esto existe un equipo increíble, entonces todos estamos como muy conectados de esa forma, ya sabemos qué hacer, al ir a grabar una boda ya sabemos qué tomas son las necesarias, etcétera, y a lo mejor sí algo más marcado o un proceso como más estricto viene en el tema de la postproducción, o sea, de la edición, ¿no? De que, pues sí, ahí entran temas como, no sé, el programa o a lo mejor la estructura, qué estructura narrativa vamos a seguir, si tenemos todos estos elementos por contar, cómo es que vamos a empezar a un desarrollo, una introducción, un desarrollo, un clímax y una conclusión, ¿no? Que eso ya es como más en temas, pues sí, de... Pero que igual se viene escurriendo desde la misma investigación previa que tú hiciste, ¿no? A lo mejor desde que te pusiste en contacto con tu cliente, identificas cosas importantes para ellos, a lo mejor le vas a dar peso a la hora de la narrativa del producto final. Justo. Te pasa, por ejemplo, a mí me pasa a veces en la parte de la producción, que luego escucho una rola y ya la ubico para algo y ya como que la traes ensamblada, como lista para eso. ¿Te pasa eso? No manches, está chistoso que me digas eso, porque en las juntas previas que tengo con el cliente, siempre, bueno, antes del día de la boda, digamos que yo les mando una encuesta, y en una de las preguntas de la encuesta es ¿qué música o qué canciones te imaginarías para tu video, no? Yo hago esta pregunta no necesariamente para elegir lo que ellos me van a compartir, sino para irme dando una idea de sus gustos musicales, de a dónde van, etcétera, y basándome en eso yo escoger o proponer algo, ¿no? Y hay veces que cuando me mandan esa encuesta y hay una canción que realmente me gusta, yo empiezo a grabar basándome en la estructura de esta canción, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la música es esencial, o sea, la música es básicamente, yo siempre lo defino como la parte más difícil del proyecto del proceso de postproducción. O sea, es como una vez que encuentras la rola ideal, ya el montaje fluye. Sí, porque mucho. Ya vas, la misma pauta de la música te va marcando el ritmo, te va marcando los cambios en donde entra algo. A mí me pasa mucho porque desde que comencé yo la carrera, yo estudié Ciencias de la Comunicación, y desde que me empecé a meter con la parte de audiovisual, siempre fue justamente por ese... Era mucho de yo imaginarme los videos de las rolas que escuchaba. Sí. Siempre, todo el tiempo. Sí. Esto aquí es una historia de dos vatos que van caminando. O siempre, todo el tiempo. Y fundamenté toda mi trayectoria en la carrera, la fundamenté justo con esa médula, por así decirlo. Entonces, por eso te preguntaba, porque siento que como creador a veces caemos en esos mismos como espacios creativos para poder generar productos bastante chidos. Un amigo me decía, es que no manches, tus playlists de Spotify han de estar súper interesantes. Y dije, pues no sé, pero lo que sí es cierto ahorita que dices es que yo, por ejemplo, todas mis listas personales, no hablando de proyectos laborales, las empiezo con o sea, Lore, inspiración, tristeza, ¿sabes? Como que todo lo defino, exacto. Y digo, por si en algún punto tengo un video, no sé, whatever, desamor o algo así, ya tengo mi lista de eso. Inspiraciones, ¿sabes? Como para todos los como modos de vida, por así decirlo. Para cualquier situación. Ándale, literal. Situaciones de vida, exacto. Oye, y a alrededor de esos 10 años que es que todavía no tienes identificado realmente hace cuánto tiempo. Entre 11 y 12 llevamos. ¿Recuerdas tu primer evento? ¿Recuerdas cómo fue? Digo, porque obviamente dices, comenzamos el proyecto con esta idea. Era como cambiar el formato. Pero sabemos que de la cabeza allá, ensamblarlo y hacerlo. ¿Te acuerdas cómo fue ese primer evento? Sí, ¿En qué te enfrentaste? Mira, de hecho justamente Social Art, yo siempre lo voy a decir, Eduardo Linares, que es ex socio actualmente, fue una parte muy importante desde que empezamos juntos, ¿no? Y digamos que en cierta forma él al inicio fue como mi mentor, ¿sabes? Entonces... yo llegué, lo conocí y le dije, oye, es que soy fotógrafa y me gusta mucho tomar videos. ¿Por qué no te invito? Y empezamos, y una vez me invitó a una boda y me acuerdo que iba él, iban otros 2 compañeros y era como mensearme, ¿no? De que, no, dude, es que no lo estás haciendo bien. No, dude, y fue como aventarme a los trancazos y nunca en la vida haber hecho nada. Lo que yo hacía anteriormente y desde que era chiquitilla era traer mi cámara de video que mi papá me regaló desde chiquilla, y yo hacía mis propios videos, pero eran cosas como o proyectos personales. Exacto. Y ya al momento de hacerlo como pues para alguien más o en este sentido bodas, sí fue bien chistoso porque me gustó, o sea, fue literal
decir, no manches, me gusta hacer esto. Y fue como empezar a involucrarme en la edición cuando todavía ni siquiera estaba yo involucrada en temas de edición. Y fue como, a ver, aprender y ver cómo hacían los demás. Y dije, voy a empezar a hacer mis videos de viajes, por ejemplo, los voy a editar yo. Y así empecé. Como para ensayar. Exactamente. Y sí, o sea, obviamente me acuerdo porque, pues, por ejemplo, yo batallaba mucho porque todo era manual. Entonces era como... Es muy diferente de hacer foto, porque a lo mejor foto fija, pues tienes más la posibilidad de como enfocar bien y ¡pum! Tienes la foto. Y está fijo todo acá, lo que vas a captar. Exacto, y en cambio acá te enfrentas a escenas completas. Y si hay movimiento de los personajes, tú tienes que estar manejando tu enfoque manual, que actualmente ya el autofocus nos hace maravillas. Salvó la vida a todo el mundo. Pero en ese momento, y en cierta forma, yo siempre prefiero seguir trabajando con manual, porque es como mucho más artesanal, exacto, más tu estilo, y tienes más tu firma. Tienes tú la manera de enfocar lo que quieres, el momento que quieres, jugar con él, etcétera, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que esto es la parte de la creatividad o de esa epifanía que te llega en ese momento, donde a lo mejor si tú traías una idea, en ese momento puede cambiar. Exacto. ¿No? Exacto. Y tú, por ejemplo, ubicas, me imagino que al inicio, obviamente, los clientes que tenías pues eran un círculo más cercano, o a la parte de aquí de San Luis, o quizá de otros estados. ¿Cuándo fue cuando tú te das cuenta que ya comienza tu proyecto a tomar relevancia? Digo, porque la banda está para saberlo, que tu proyecto no nada más se ha quedado en la frontera de México. Por lo que he escuchado, has tenido la oportunidad de visitar prácticamente gran parte del mundo. O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta que ya tu proyecto es reconocido para poder llevar tu proyecto a esos niveles? ¿Cómo se hace la conexión con esos clientes? Mira, eso es algo que sí me preguntan mucho y yo siempre les he dicho que tenemos la neta, la fortuna de que gran parte de mi publicidad y de seguir como trabajando en esto ha sido pura recomendación. O sea, literal, clientes, yo creo que la respuesta a tu pregunta va a ser clientes extranjeros que venían y se casaban en México, no sé, te hablo en San Miguel de Allende o en destinos que realmente son como turísticos o considerados bodas destino en México. Estos clientes se iban a su país, se llevaban su video y entonces su gente me empezaba a contactar. Oye, vi el video de tal, ¿crees que puedas venir? No sé, por ejemplo, nuestra primera boda fue en Santa Mónica, California, y me acuerdo mucho porque o sea, California es de mis lugares favoritos del mundo y junto con Eduardo en ese momento, y fue como, no manches, Santa Mónica, y literal así. Empezamos varios lugares de California y empezamos en Estados Unidos y así. O sea, el hub termina siendo México. Aquí donde la banda venía, exacto, se esparcía. Exacto, tal cual. Y creo que eso sigue mucho, o sea, el tema de que vienen. A ver, la neta es que ahorita, yo creo que especialmente después de pandemia, creo que, bueno, afortunada o desafortunadamente México es como el país que permite muchas otras cosas que en otros países, ¿no? Entonces la banda sigue viniéndose a casar. Incluso en pandemia me preguntaban, oye, ¿te bajó? La neta es que no mucho, o sea, llegaban clientes gringos o clientes europeos a casarse a México porque aquí no teníamos restricciones, que la neta, en cierta forma, pues es triste, ¿no? Decirlo. Pero, pues bueno, en la cuestión laboral no paramos. Exacto. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, México sigue siendo como pues el punto inicial en el que seguimos como saliendo, ¿no? Oye, y aparte de Santa Mónica, que me dices que por cuestiones de gusto fue y aparte de la primera que fue, ¿qué otro lugar te tienes así como súper identificado que te haya marcado? Yo creo que, bueno, a ver, una de las bodas como más especiales que también tuvimos fue, por ejemplo, en Tailandia, que fue como, no manches, me caso en Phuket, era una pareja de dos chavas, ella es francesa y ella es inglesa y se casaban en Phuket. Y fue como, jalan, no manches, sí. Entonces sí ha sido como... ¿Y ahí la barrera del lenguaje cómo la manejas? Inglés, pues la neta es que inglés sigue siendo la base. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, ahorita el año pasado tuve la fortuna de estar, por ejemplo, haciendo bodas en Italia. De esas bodas y de esa gente y de esos amigos me salieron más en este verano. Y la neta es que me encanta porque no sé de qué forma empiezo a hablar el idioma. Al final yo empiezo de que sí. Como por ósmosis empieza. Exacto. No sé, bueno, a mi papá le gustan mucho los idiomas y eso siempre me lo transmitió desde chiquitilla. Y pues sí, como que siempre he tenido esta curiosidad de explorar y de hablar y de aprender idiomas. Entonces para mí eso es un aprendizaje enorme porque es como... y es una herramienta más de trabajo, ¿no? Exacto, porque pues sí...
haciendo el intento de, pues a lo mejor, digo, no te voy a decir que manejo un italiano al 100, pero pues sí lo entiendo y Exacto. me comunico y todo, y entonces, pues en cierta forma al cliente o a las personas también le gusta, ¿no? Que hagas como ese esfuerzo para comunicar. Y como que también siento que la parte de la fiesta, porque al final de cuentas es una fiesta, la parte de las bodas, Exacto. ese lenguaje se hace muy universal, ¿no? Muchas veces no ocupan ni siquiera palabras para expresar o para pedir lo que estás haciendo en Sí. ese momento creando. Justo. Ahora hablemos, tú tienes 2 productoras como tal. ¿Cuál es la diferencia entre Social Art Cinema y la otra es Pineapple Cinema? Pineapple Cinema. ¿Cuáles son las diferencias que manejas en los 2 proyectos? Mira, realmente Social Art Cinema, digamos que es como mi producto, mi bebé, mi producto consentido, el producto estrella, el producto de que se enfoca arte, a ¿no? social y a comercial. Y a comercial, exacto. Entonces, digamos que, bueno, todo esto nació con Social Art Cinema, ¿no? Y de hecho, si bien el nombre ya no soy tan fan, pero la gente lo sigue ubicando así, y entonces, pues no me queda más que seguir con esto, ¿no? Social Art Cinema, digamos que estoy yo 100% involucrada, ¿no? Y fue como esta propuesta, digamos, nacimos en San Luis, empezamos a tener gran parte del mercado potosino, en cierto punto cambiamos el discurso, ¿por qué? Porque empiezan a haber como más videógrafos que empezaban a hacer como lo mismo. Okay. Yo dije, no, yo creo que es momento de cambiar o de evolucionar, ¿no? Entonces cambiamos el discurso para hacerlo como lo vemos ahora, ¿no? Que es como historias de por medio, narrativa de por medio, etcétera. Y a partir de eso empezamos a salir de México, etcétera, ¿no? Pero la gente, digamos, del Bajío seguía como con este amor a lo que hacíamos inicialmente, ¿no? Okay. Y fue cuando dije, pues sabes que no estaría mal tener esta otra productora que se base un poquito en videos más comercialones, basados a lo mejor un poco en lo que hace la mayoría de los colegas, o sea, como de lo que se ofrece normalmente, que son a lo mejor costos más accesibles, que es un proceso mucho más sencillo que en Social Art, por ejemplo, y que ya la verdad es que la idea es como pensarlo un poquito más como agrandarlo, ¿no? Hacerlo más como formato de negocio. Okay. Es decir, ya no tengo que ir yo a grabar, ya no tengo que editar yo, sino que ya todo el equipo que tenemos formado es lo que... O sea, los que lo hacen posible, ¿no? Y yo finalmente ya no tengo que estarme involucrando en el proceso de edición, en el proceso de grabación, y ya simplemente estoy como dirigiéndolo. Ok, y acá y Social Art es más como de autor. Como exactamente. Entonces, digamos que en Social Art Cinema, pues sí es obligatorio que vaya yo. Soy yo quien estoy ahí a cargo de la edición, si bien también está todo el equipo involucrado, pero digamos que ya es ahí donde yo me involucro al 100 en todo, ¿no? ¿Cuánta banda ocupa un proyecto? Por ejemplo, en Social Art. ¿En una boda? En una boda. Por ejemplo, casi siempre vamos a grabar 2 personas, o sea, somos 2 cámaras, y el momento de la edición, digamos que pues se le asigna el proyecto, ya sea yo, ya sea alguien más, pero bueno, cabe mencionar que si bien ahorita estamos con los 2, Social y Pineapple, pero tenemos pues equipo de contadores, equipo de administradores, equipo de edición, equipo de camarógrafos. Entonces yo más bien te podría decir que somos aproximadamente casi 10 personas en el equipo. Ajá, ¿Y qué equipo te gusta usar? ¿Qué cámaras te gustan? Sony, trabajo con Sony. Fíjate que yo era muy fan de Canon, todavía, de hecho de las ópticas sigo siendo como muy fan, pero en cuestión de video, la neta es que ahorita la mejor opción la trae Sony. Sí, los niveles de ISO y la nitidez que dan está bastante tal cual, o sea, son cámaras mirrorless que son equipos ligeros en cierta forma y que puedes alcanzar, o sea, yo por ejemplo ya me olvido de las luces LED porque ya traes ISOs altísimos. Exacto. Y la parte de la post, ¿qué software usas? ¿Qué? ¿Qué software usas? Premiere, siempre. Premiere, sí. Ese fue con el que empezaste de cuando siempre. Llegaste y te estampaste con él. Empecé en la universidad con Final Cut. Sí. Y la neta es que en universidad nunca me gustó editar. Okay. En mis primeros años de universidad. Después una maestra fue la que me empezó a involucrar en un proyecto que dije, manches, me encanta. Okay. Y fue cuando ya me empecé a involucrar en la edición y empecé con Final Cut. Pero después de descubrir Premiere dije, es aquí. Es aquí. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma, aquí en San Luis Potosí. ¿En Ciencias de la Comunicación? En Ciencias de la Comunicación. Okay. Sí, vi que regresaste hace poco, bueno, hace unos años a dar una conferencia, ¿no? Sí. Eso está bastante chido, creo que es parte de lo que nosotros hacemos con este spot. Cuando te platicaba por mensaje que la idea es como generarle difusión a banda que esté marcando agenda desde sus plataformas. Parte fundamental para nosotros es que esa banda también vuelva y regrese y comparta
la parte de la experiencia, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, a lo mejor la dinámica de la vida o del negocio te va llevando a que te enfoques en lo que estás haciendo y no tengas el tiempo de repente voltear a ver a la banda que viene detrás y que a lo mejor nada más ocupa un poquito de motivación o unos cuantos tips que le hagan más fácil el recorrido para a lo mejor no batallar lo que uno batalló, ¿no? Eso está bastante chido. Fíjate que ahorita justamente que dices, estamos por dar unos talleres que no son para, ¿cómo se dice? Son veranos y en vacaciones, haz de cuenta. Y que están enfocados al tema del cine de bodas en la Autónoma. Entonces, todavía no tengo bien la información, pero en cuanto la tengamos igual y sí, se puede compartir, claro que sí. No te digo, es uno de los motores principales por los que generamos un spot como este. Qué chido. La verdad es que sentimos que la producción no nada más audiovisual, la producción creativa en general en el estado vale mucho la pena. Y siento que lo que falta nada más es un poquito de difusión. Eso está bien chido. Y es por ahí, es uno de los motores que nos están... Digo, vamos comenzando, llevamos apenas ni siquiera el año, pero la idea es cómo crecerlo para que el spot se vuelva esa plataforma para poderlo difundir y que la banda cada vez más lo consuma. Y algo padre que, bueno, estoy notando y disfrutando mucho que haces es que es literal platicarlo. Sí. Porque muchas veces cuando se pone como en términos como más folclóricos, sí. Para la gente es difícil como digerirlo, y a lo mejor yo te hablo, ni siquiera es como que sea mi propuesta ni mi idea, a lo mejor literal es el desconocimiento de llevar una entrevista como tal. Como te lo comenté en el mensaje, es una charla, no te puse una entrevista, te puse es una charla. Porque yo no me considero un entrevistador, me considero más bien un vato que le gusta platicar, que le gusta conocer de las propuestas creativas y esparcirlas y darlas a conocer. Qué padre, y sí, lo que dices de justamente difundir, sobre todo gente del estado, porque sí, a veces estamos acostumbrados como a ver cosas que... pues, o gente que está, no sé, en otros lugares, sí, y de repente como inalcanzables. No, y se tiene esa falsa idea de que lo que está hecho en San Luis no está bien hecho o le falta. Digo, estaba checando dentro de tu historial, te acaban de reconocer dentro de los 16, me parece, bueno, hace rato 16 videógrafos del país, literal, ¿no? O sea, ahí está la prueba de que la banda que está haciendo cosas en San Luis, a lo mejor no directamente en el estado, pero la exporta, lo está haciendo bastante bien. Sí, pues bueno, eso intento. Si la banda quisiera conocer más sobre ti, sobre tu proyecto, o igual ver las cuestiones de los costos o de los productos que manejas, ¿dónde te pueden tocar? Bueno, ahorita yo creo que Instagram es como el contacto principal, entonces compartirles mis redes, estoy como Social Art Cinema en Instagram y Pineapple Cinema, que es la otra productora, y bueno, el mío personal, Lore Cabrero. Pues ahí tiene, banda, si quieren conocer más, dense la oportunidad, de verdad vale muchísimo la pena este tipo de proyectos que marcaron agenda y que siguen marcando a más de 10 años de distancia y que incluso ya le están marcando que ya hicieron esa mutación, ¿no? O sea, que ya quieres buscar esa evolución para empezar a generar otros caminos de creatividad. Qué chido, la verdad, te felicito por tu chamba y qué bueno que estuviste por acá. ¿Cómo te sentiste? ¡Ay, bien chido! ¿Sí? Bien padre. Ya se nos pasaron los 15 minutos. De hecho, creo que vamos un poco más. No te preocupes. Y las puertas están abiertas. Muchas gracias. Lo que manejabas de los veranos lo podemos checar a ver si le seguimos dando seguimiento y difusión y que nos vuelvas a visitar para igual tamén promover todo ese tipo de cuestiones. También por ahí voy a estar en un proyecto que se llama Be Here Project, que es un proyecto ya más como interno. Es mexicano, pero se hace cuenta que está muy basado justamente como al tema de bodas. A lo mejor producción audiovisual y de imagen en cuestión de bodas. Y va a ser también un pequeño taller que vamos a estar dando por ahí. Va a ser online, pero hay gente muy talentosa y tengo yo la fortuna de estar ahí, entonces igual también. Sí, lo seguimos y vamos y le damos difusión. Claro que sí. Oye, Lore, pues qué bueno que estuviste por acá. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y también muchas gracias. Lo disfruté mucho. No, y nosotros también que estés por acá. Y también ustedes, gracias que le hayan dado clic, denle like, compartan, síganos en todas las plataformas de Futuro San Luis, que es donde le damos difusión a estos proyectos que la verdad valen bastante la pena. Y pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos la que sigue. Gracias. Gracias.